Amén. ¿Cómo estamos, iglesia? Bendecido, santo. Yo creo que fue cansado el fin de semana pasado, no muy largo. O no fue tan largo. No, santo. Queríamos más. Amén, gloria a Dios. Está bien, qué bueno que ya están acá con nosotros. Amén. Gloria al Señor, qué bueno que usted está acompañándonos y vamos a entrar a la palabra bien rapidito. Yo quiero que vaya usted conmigo al Salmo 95. Vamos a estar leyendo todo el Salmo 95, ¿verdad? El mensaje de este día está en este salmo hermoso. Y yo quiero hablarle de la iglesia de los últimos tiempos. Tiene que adorar, confiar y obedecer a Jesús. La iglesia de los últimos tiempos tiene que aprender a adorar, a confiar y obedecer la palabra de Cristo. Amén. ¿Ya lo tiene? Gloria al Señor. Vaya conmigo ahí. Si usted ve ahí, nada más está Salmo 95 del 1 al 11. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y dice así la palabra: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy la voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vinieron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Déjeme orar. Padre, te doy gracias por esta palabra. Glorifícate a través de esta palabra. Tu palabra es el alimento de nuestra alma, y sea tu Espíritu Santo depositando esta palabra en cada corazón, y arda cada corazón por tu palabra. Que tú provoques, Espíritu Santo, hambre y sed de leer, meditar, Señor, y obedecer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hicimos una pequeña pausa con los mensajes de Cristo a las iglesias, ¿verdad? Porque hoy terminamos. Dios nos dio el privilegio de poder terminar 21 días de ayuno y oración. Y los 21 días Dios nos dio el privilegio de estar en el edificio nuevo de 5 a 7, estar orando y ayunando. Ahí estuvimos, ¿verdad? Por estos 21 días, y le damos la gloria y la honra a Dios. Y todos los que fuimos, sé que cuando llegábamos ahí era cansado, porque pues tal vez usted y yo nos dormíamos tarde, pero cuando usted llegaba ahí, las fuerzas eran renovadas. Y hoy estamos gozosos con Dios. Pero le digo algo, que mientras estábamos, antes de comenzar todo el servicio, yo me fui ahí en un cuartito y estaba orando y le decía al Señor: gracias, porque Señor, estamos terminando, nos diste la fuerza, la fortaleza, pero me siento triste, Señor. Le digo, y me siento triste porque ya se terminaron. Le digo yo: wow, porque le digo que fue un refrescar, algo hermoso. 2 horas solamente en su presencia. No había quien dirigiera, no había alguien que estuviera dirigiendo y ministrando. No, era el Espíritu Santo solamente hablando en nuestra vida, y solamente era adoración a Él. A veces se nos acababan las palabras y solamente era: Señor, tú eres santo, te amo porque tú me amas. A veces no había palabras y nos quedábamos callados. Pero el Señor y su presencia era tan hermoso, era tan lindo. Y sé que Él es tan lindo. Pero eso solamente, hermano, era 2 horas. Pero eso solamente era adoración a Él. A veces no había palabras y solamente era: Señor, tú eres santo, te amo porque tú me amaste. A veces no había palabras y nos quedábamos callados. Pero el Señor y su presencia era tan hermoso, era tan lindo. Y sé que Él es tan lindo. Pero eso solamente, hermano,
quiere decir que nosotros como creyentes, esa es nuestra vida. Nuestra vida es una vida, hermano, de ayuno y oración y lectura de la palabra. Porque usted y yo como creyentes estamos en la universidad BOA, Biblia, oración y ayuno. Esa es nuestra vida. Eso debe de ser nuestra vida. Consagrarnos a Dios, claro, hacer un equilibrio con todo lo demás, con todos nuestros quehaceres, pero Dios no lo permite. Y sí tenemos tiempo, porque tenemos tiempo para todo, pero ponga tiempo para dedicarle al Señor. Amén. Y mire, hablando de los últimos tiempos, porque si usted se da cuenta, Cristo viene y los hermanos siendo usados por Dios hablaban de Cristo viene pronto. Y si usted medita cómo está la iglesia actual, y si usted ve los mensajes de Cristo, cuando se los da esa revelación al apóstol Juan, era una revelación de la condición de la iglesia. Y no solamente de lo que pasaba allí, de lo que está pasando en la actualidad. La iglesia de la actualidad, hermano, necesitamos despertar. Necesitamos volvernos a la presencia de Dios. Y ese es el propósito de los 21 días de ayuno y oración. Volvernos al primer amor. Volvernos a despertar. Y toda la primera semana era un escudriñar. Padre, déjame saber, escudriñame. ¿En dónde te dejé? ¿En dónde me aparté de ti? ¿Qué fue lo que pasó? Que me perdí de darte el primer lugar. La segunda semana era un buscar, era ser guiados por el Espíritu Santo. Señor, te busco, te quiero encontrar, te busco con todo mi corazón. Aquí estoy, me rindo ante ti. Para poder terminar con la última semana que acabamos de terminar, Señor, llénanos de tu presencia. Queremos ser llenos de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Acaba de pasar la semana pasada el día de Pentecostés. Y como iglesias de la actualidad muchas veces nos enfocamos, no es malo, pero nos enfocamos solamente en el poder que da el Espíritu Santo, en los dones, en las habilidades, en lo que opera el Espíritu Santo a través de nuestra vida. Pero dejamos muchas veces de un lado de buscar al que da los dones y buscamos solamente los dones. Y entonces nos volvemos, hermanos, querramos o no, porque esto es espiritual. Lo que nos volvemos, hermanos, es cristianos de apariencia, porque por dentro estamos secos, pero por fuera aparentamos que sí somos hijos de Dios. Y la iglesia de los últimos tiempos tiene que aprender a adorar, a confiar y obedecer a Jesús, su palabra. Porque este mundo tiene que darse cuenta que hay una iglesia, hermano, la iglesia de Cristo. No estoy hablando de esta, a nivel universal, que hay una iglesia que le honra, que le adora y que está dispuesto a vivir en santidad. A mostrarle al mundo, hermano, que hay una manera diferente de vivir como ellos viven. Estamos en este mundo, pero no hacemos lo que ellos hacen. Y la iglesia actual se ha acomodado a vivir como el mundo, hermano. Ya no hay diferencia, hermano. Es triste y lamentable. Es triste y lamentable que no hay diferencia entre un cristiano y una gente que no conoce a Cristo, hermano. Es más, hay mucha gente que no sigue a Jesús y hace mejores obras que los mismos cristianos. Y es verdad, y lo podemos ver. Porque cuando le predicamos la palabra, cuando los invitamos, digo, ¿para qué voy a la iglesia? Si yo bendigo y hago y esto y lo otro, hago buenas obras, no le hago mal a nadie. Los cristianos van y se la pasan peleando entre ellos. Mire cómo dicen ellos. La iglesia de los últimos tiempos, hermanos, somos llamados a aprender a adorar, a confiar en Dios y a obedecer a Jesús. Este salmo se cree que lo escribió David, aunque no hay, literalmente no hay teológicamente que se diga bien claro que David fue el que escribió. Pero en Hebreos capítulo 4 verso 7 habla acerca y menciona que David dice, y dijo David, menciona que David habló también esto: si oyeres hoy mi voz, dice allí en ese verso, si oyeres hoy mi voz,
o si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Por eso se hace referencia que David tal vez fue el que lo escribió, pero no importa, fue un salmista, un siervo de Dios. Pero este salmo, hermanos, nos lleva a esas tres cosas. Este salmo nos exhorta, nos anima a convertirnos y ser una iglesia que adore, que confíe en Dios y que obedezca a Dios. Y esta tarde Dios quiere enseñarnos eso, hermano, que como iglesia de los últimos tiempos tenemos que dar testimonio de que usted y yo adoramos a Dios, y con todo respeto, y no es a la alabanza, hermanos, las lenguas están bien, la música está bien, el cántico está bien, el adorar, saltar o danzar está bien, pero la adoración va más allá. La adoración va más allá que todo esto, hermano. ¿Ok? Y lo hemos tocado, y aún en conferencia con los salmistas y la Miria se les ha enseñado que va más allá que solamente un día, un tiempo de música, de cánticos. Va más allá, adoración. Y ese es el punto número uno que yo quiero tocar a través de la palabra, a través de este salmista. La iglesia de los últimos tiempos adora en espíritu y en verdad. Jesús lo dijo. No solamente adora, no solamente viene a la iglesia, se sabe un cántico, lo canta, levanta las manos, danza, y eso es todo. No, hermano, no. La iglesia tiene que adorar en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué significa adorar en espíritu y en verdad? Es un estilo de vida. Es vivir en todo momento honrando a Dios aquí y en nuestro entorno. Que cuando decidimos, cuando hablamos, hermano, honramos a Dios. Usted y yo damos testimonio de quién es Dios. Dice la palabra, un poquito, dice: venid, aclamemos alegremente. Mire, hay una invitación para venir a adorar a Dios, para venir a clamarle, a declarar, como decía mi hermana, a declarar: Él es Rey de reyes y Señor de los señores. Adorarle. Pero cuando usted abre sus labios y declara esa palabra, no solamente tiene que salir de aquí, lo tiene que experimentar en su corazón. Porque si usted no lo cree, dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia. Es decir, cuando usted pone esas palabras en los labios y aquí, que lo viva de aquí, entonces lo va a hablar acá. Porque si usted no puede pronunciar el nombre de Jesús, Jesús no está en su corazón. Cuando usted no puede decir: Jesús, tú eres Rey de mi vida, esa frase, oración, no está en su corazón. Porque de la abundancia de su corazón habla la boca. Jesús declaró en el capítulo número 4 de San Juan, versos 23 y 24: tales adoradores mi Padre viene a buscar, que le adoren en espíritu y en verdad. A esos son los que viene a buscar. Ahora, si tú ves el contexto de ese pasaje, Jesús está en un encuentro con una mujer samaritana. Y si te das cuenta, cuando Jesús le dice que el Padre viene por los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, esta mujer no cantó, no danzó, no habló lenguas. ¿Qué fue lo que hizo la mujer? La mujer salió a su ciudad, evangelizó, predicó la palabra, anunció que había tenido un encuentro con el Rey de reyes y Señor de los señores, y que lo había cambiado. Le dijo: he encontrado a alguien que me ha dicho todo. Y ahí es donde fallamos los verdaderos adoradores, que eso nos falta hacer. Nos falta dar testimonio que adoramos a Cristo. Nos falta ir y poder llevar un mensaje a toda persona, a toda criatura, hermano. Aún dijo el apóstol Pablo, sin abrir nuestros labios, dar testimonio. Hablar de Cristo, que nos pregunte: algo hay en usted, algo hay en ti, porque tú eres diferente. Es que yo también adoro con mi corazón, aunque no abro mis labios.
Porque no hago lo que yo quiera hacer, hago lo que el Espíritu me manda hacer y lo voy a obedecer. Y le voy a poner un ejemplo tan fácil, hermano. Cuando usted está en su trabajo, y yo lo he puesto antes, usted está en su trabajo y el supervisor viene: mira, Antonio, aquí ya no hay tanto trabajo, te voy a mover a este lado. ¿Por qué me vas a mover si yo apliqué para acá? ¿Sí se da cuenta? Usted oraba a Dios por un trabajo y Dios lo puso en un trabajo, le abrió puertas. Hermano, no importa si usted no está haciendo el mismo trabajo, si el mismo dueño lo puso a lavar su auto, mientras le pague, ahí está la provisión. Usted le da gloria y honra a Dios porque usted obedece a su supervisor. Y no nos volvemos rebeldes. Entonces, cuando nosotros hacemos todo lo contrario, cuando vivimos como nosotros querramos, hermano, no estamos adorando a Dios. Mentira que le adoramos, porque no vivimos como Él quiere que vivamos. El apóstol Pedro dijo: sean santos porque Dios es santo. Y dijo: en toda vuestra manera de vivir, mostrar la santidad en todo momento, integridad, completos. Integridad es ser completos, hermano, es cantar un cántico, adorar a Dios en una congregación, pero adorar a Cristo en todo momento. A veces es permitir a Dios que pelee por nosotros. A veces tenemos que guardar silencio para que Él se glorifique, hermanos. Porque a veces peleamos por todo, por nada y por si acaso. Porque defendemos nuestros derechos. Si usted tiene derechos, y es verdad. Pero a veces es mejor callar que ganar una discusión. Porque a veces ganamos una discusión, pero perdemos la oportunidad de poder predicarle a alguien de Cristo y que esa persona venga a los pies a conocer a Jesús. Porque decimos nosotros: es que así soy. No, no es cierto, hermano. Porque si tú eres, bueno, si tú eres así, sí. Pero en Cristo no, porque Él te ha cambiado. Y si no te ha cambiado, estás en el proceso de que Él quiere moldearte. Y por eso es que pasamos desiertos, pasamos tempestades, tantas cosas que pasamos, porque lo que Dios quiere es moldear tu carácter y que se vuelva, hermano, un corazón. Él quiere poner un corazón que le adore en espíritu y en verdad, cuando está bien y cuando está mal, y no echarle la culpa a Dios. Yo le compartí a alguien que estaba mirando una anécdota. Cuando estaba comiendo, mi esposa a veces le gusta poner películas cristianas. Estamos comiendo una película ahí y estaba mirando y me interesó esa historia, porque esta persona era un boxeador de esos de kickboxing, de un cuadro, que no es boxeo, es de los que pelean hasta con patadas. Pero él tenía un llamado a predicar. Pero él decía: es que esta es mi pasión y Dios me llamó a esto, a hacer dice, este es mi trabajo. Pero él sabía que tenía un llamado a predicar la palabra. Y llegó un momento en una de las peleas por un campeonato que lo lesionan, lo dejan en coma. Él despierta después de un mes. ¿Cuál cree que fue su reacción? Su reacción fue enojarse con sus papás. Su papá era un verdadero creyente, siervo de Dios. Su mamá estaba entre ahí, pero Dios la tocó a través de ese proceso. Su esposa estaba embarazada. Él, en vez de agradecerle a Dios porque Dios lo había sacado de coma, se enojó con Dios. ¿Por qué me haces esto? Sálganse del cuarto. Y le empieza a reclamar a Dios. Cuando yo vi esa escena, dije: oh, espérate, Señor. Así habemos muchos creyentes que no le adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Cuando todo está bien: oh, Señor, gracias, aleluya, me abriste puertas, gloria a Dios, estoy bien. Pero cuando se cae el cielo en un momento: Señor, y nos enojamos y le echamos la culpa. La decisión de estar en coma fue de él, porque ya le habían dicho: no puedes pelear, no puedes volver a ese ring. ¿Por qué? Porque entonces puede pasarte algo en tu cabeza. Él decidió estar allí y luego le estaba echando la culpa a Dios. Yo dije: wow, Señor, ahí estamos muchos cristianos. Porque Dios ya nos dice: te hice nuevo,
lavo, te lavé, te limpié. No vuelvas a tomar decisiones que no me honren. Y muchas veces decidimos hacer cosas que a Dios no le honran, y después estamos enojados con Dios, con la iglesia, con todo el mundo, con todos los cristianos. No me hablen más de Cristo, ni de los cristianos. Y la culpa fue de nosotros. Dios esperaba que usted y yo le adoráramos en espíritu y en verdad. Él esperaba que pudiéramos entender. Tú me llamaste. Mire, hermano, Dios no nos llamó, y se lo pongo de esta, no me malinterprete, no nos llamó a ganar el mundo material. Nos mandó llamar y ganar al mundo espiritual, a las almas, hermano. Lo demás son añadiduras. ¿Ok? Si Dios te bendice y te va, gloria a Dios por eso. Pero el enfoque son las almas. Estamos en esta tierra para compartir el evangelio, para hablarle a alguien que está perdido de Cristo y que su alma sea salva. Ese es nuestro trabajo en nuestra vida, hermanos. Para eso Dios nos creó, para alabanza de su gloria, para llevar el evangelio, para decirle a este mundo que podemos vivir diferente como Cristo nos manda que vivamos, no como las corrientes del mundo, hermano. ¿Ok? Entonces adorar en espíritu en verdad es bien diferente. Por eso dice en el verso 6, mira lo que dice. Y no se vaya a enojar conmigo, es lo que la palabra dice. Dice la Biblia: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Espérate. Dios nos invita, el salmista nos invita a adorar, ir a la presencia de Dios, pero dice: no te quedes parado, arrodíllate. Postrarse es: me rindo mi ser, aquí estoy. Que Señor, quiero adorar, quiero hablar contigo, quiero ministrarte, quiero hablarte y decirte que bueno has sido conmigo, quiero adorarte. Pero después dice: arrodíllate delante de Jehová. Y yo sé que usted puede decir, porque ese es el precepto que todos ponemos. Bueno, ¿y qué va a pasar, pastor, con uno que no tiene piernas? Yo me quedo, ¿really? Pero tú no, tú sí tienes. Lo que pasa es que nos cuesta. Si este verso está aquí, es porque nos está invitando a postrarnos, a arrodillarnos, o sea, rendirnos por completo. Hermano, a veces nos rendimos. Es más, los grandes presidentes se arrodillan delante de un hombre allá y le besan la mano. Pero dígame si lo hacen delante de Dios. ¿Por qué? A Dios lo puede adorar de pie. Pero el Señor, el salmista, te está invitando a arrodillarte delante de Jehová nuestro Hacedor. Él es Rey de Reyes. Es más, en el futuro, en los últimos tiempos, cuando la iglesia sea levantada, si crees o no, si eres salvo o no, toda persona, dice, se va a postrar, se va a arrodillar y va a confesar que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de los señores. Si no lo quieres hacer acá, un día lo vas a hacer. Un día te vas a tener que arrodillar y vas a confesar: wow, era verdad, tú eres el Rey de Reyes, el Hacedor. Adorar va más allá, hermano. Adorar es rendirnos por completo, entregarle todo, poder ser sincero y decirle: Señor, adorar en espíritu en verdad, hermano, es ser honesto con Dios. Señor, hoy no quiero adorar, hoy me siento mal, hoy me enojé con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa. Señor, estoy luchando con esto. ¿Cómo adorarte? Siento que soy hipócrita. Pero el Señor espera y dice: mi hijo, no te preocupes, yo sé, yo te conozco. Solamente ríndete, ríndeme tus necesidades. ¿No dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, que toda preocupación la llevemos delante de Él, y la paz que sobrepasa de todo entendimiento va a venir sobre nosotros? La Biblia nos da, hermano, la respuesta, la línea de cómo adorarle en espíritu y en verdad. Nos dice cómo presentarnos delante de Él, entrar por sus puertas con acción de gracias. Señor, gracias. Por sus atrios con alabanza. El escritor de las crónicas, segunda de Crónicas 7:14, cuando el rey Salomón estaba dedicando el templo, hablando Dios con Salomón, le dice: si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre,
oraren, se humillaren. Humillarse es quebrantarse, rendirse. Se humillaren mi pueblo, oraren, buscaren mi rostro y se conviertan de los malos caminos, entonces yo voy a oír desde los cielos. Esa es una verdadera adoración. Convertirnos de nuestros malos caminos y darle lugar a Dios. Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? Dime, enséñame. Hablar como Cristo, hacer lo que, ese es el verdadero adorador. Humillarse delante de Él, rendirse, postrarse sobre el que es nuestro hacedor, hermano. Ese es un verdadero adorador. Y la iglesia de la actualidad, hermanos, con todo el respeto, no es con alabanza ni con, pero a veces más. Usted ve los conciertos cristianos, y no tengo nada contra ellos, hermano, pero está muy lejos de ser una verdadera adoración, que en verdad, y con todo el revés, hay muchos que sí son conciertos de adoración, de quebranto, pero muchos son puro show, hermano. No hay nada de adoración, es puro ego. Aplauso para el cantante que ni siquiera le da la gloria a Dios, la honra. Y hemos escuchado un testimonio, hermano, que no se los quiero mejor decir porque usted se va a decepcionar de muchos. Pero hoy todo se sabe, porque hoy están las redes sociales y se suben ahí haciendo tantas cosas antes de cantarle a Dios. Pero un verdadero adorador, hermano, adora sin música o con música. No, si no hay música, si no hay aquí, hermano, no, le adoramos, nos rendimos y Señor, aquí está mi vida. Te adoro por lo que eres, no por lo que me das ni haces conmigo. Adorar, hermanos, es hacer la voluntad de Dios. Adorar es poder nosotros, hermano, estar en paz con todos, vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Número 2, no solamente la iglesia tiene que vivir adorando a Dios en estos últimos tiempos. La iglesia de los últimos tiempos tiene que dar fe y testimonio que confía en Dios verdaderamente, hermano, que confía en el poder de Dios. Y todos yo creo que hemos pasado por eso. Yo he pasado tal vez por eso también, he pasado. Y cuando hago memoria me vienen muchas veces que a veces confiamos más en la pastilla del Tylenol que antes que ir a adorar a Dios. Te da gripa y lo primero, la Tylenol, ¿sí o no es cierto? Lo único que nos dan es la Tylenol. No tengo nada contra la Tylenol, pues si nos ayuda a quitar el dolor, pues bueno. Pero a veces lo hacemos primero inconscientemente porque ya nos metieron la idea en la cabeza, la corriente del mundo, que el Tylenol te quita el dolor de cabeza. Pero hay uno más grande que no solamente te quita el dolor de cabeza. Si tienes infección te sana, te cura. Y Él se llama Jesús de Nazaret, el doctor de doctores. Dale un aplauso a Él. No te estoy diciendo que no use la medicina. No, eso no es el mensaje. Es que primero podamos confiar en Dios, que Él nos va a sanar y nos va a libertar. Primero doblar rodillas. Señor, aquí estoy, me duele la cabeza, no puedo ni trabajar a gusto. Señor, me levanto y ando así, ¿qué hago? Y estoy delante del doctor de doctores. Y tú me conoces, Señor, aquí estoy. Si tú quieres, me puedes sanar. ¿Tú crees que Él no quiere sanarnos? Claro, pero a veces Él no nos sana, no porque no quiera, sino porque no hemos aprendido a confiar en Él. La iglesia de hoy, de la actualidad, hermanos, no le damos testimonio al mundo que tenemos un Dios de poder, porque confiamos más en todas las otras cosas, aún en el propio hombre. Confiamos más en un hombre que es usado por Dios más que en Dios mismo, porque vamos y buscamos al hombre de Dios antes que a Dios. Es como buscar el don antes de buscar al que da los dones. Si Dios puede usar a un poderoso hombre de Dios en otro país, ¿no puede usar a alguien aquí que ponga tus manos? Porque en la Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, pondrán manos sobre los enfermos. Y aquí habemos muchos. Si usted cree en Dios, Dios lo puede usar para poder sanar a su esposa, a su hijo, a vecino, al quien sea, al compañero de trabajo. Créale a Dios, ponga las manos. Pero ¿sabe una cosa? Nos falta confianza en Dios y no ponemos las manos y no oramos.
Eso es falta de confianza. Y dice uno, ¿y si no quiere? ¿Y si se enferma más? Hermano, tenemos que dar fe y testimonio de que tenemos un Dios de poder. El salmista, hermano, nos invita. Mire lo que dice desde el verso 13 en adelante. Dice, porque Jehová es Dios grande. Bueno, si Dios es grande, no puede usarnos o no puede sanar a una persona y hacer un milagro sobrenatural. Dígame si no, si Él creó los cielos y la tierra. Entonces el salmista nos lleva a que tenemos que confiar en Dios. Que si, hermano, si viene un tornado y si es Dios y si hay un pueblo que le adora, ese tornado se puede levantar y no hace nada. Y le digo porque eso pasó aquí en San Clau. Una iglesia americana pequeñita. Estaban en un servicio y vea los registros de hace mucho. Es el último tornado que pasó por San Clau y pasó por esa iglesia. Y cuando venían, ellos no corrieron, doblaron rodillas. Señor, tú eres un Dios de poder. Creemos en el Cristo de la gloria. Hermano, ese tornado llegó, se levantó, no tocó la iglesia y siguió adelante para la gloria y honra de Dios. Porque ellos creyeron y confiaron en un Dios de poder. Jesús dijo, si tu fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a este monte que se mueva. No se puede mover una montaña. Si Dios quiere la mueve, hermano. Él la creó y la puede. Cuando Él abra los collados, los montes se quebran, se caen, hermano. Por Él lo creó, lo puede volver a crear otra vez. Él puede quitar un mar y secarlo y luego volverlo a que salga agua. No salió agua de la roca en el desierto. Wow, tremendo. Dios tiene el poder, dice. Él es rey. Porque Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses. Y dioses es con pequeño, hermano. No hay dioses, hermano. Los dioses que hay son inventados por el hombre. No hay más dioses, solo hay un Dios verdadero. Pero el hombre se ha inventado tantos dioses. Cuando Moisés subió a la montaña para hablar con Dios 40 días, 40 noches, su hermano, el salmista, el sacerdote, se dejó envolver por el pueblo y le dijeron, ya Moisés no va a bajar, tenemos que adorar a algo que veamos y que digamos que nos sacó de Egipto. Mire nada más, cuánta contradicción en ellos. Oh sí, Señor, te seguimos a donde nos lleves, a donde vayas. Si quieres que te lleve, que vayamos a adorarte al desierto, allá vamos. Pero un pueblo que no tenía a Dios completamente en su corazón. Y cuando subió Moisés y cuando él baja, hermano, el pueblo se había hecho un becerro de oro. El hombre quiere ver para adorar. Hermano, no tienes que ver para adorar a Dios, tienes que adorarlo, porque Jesús le dijo a Tomás, bienaventurado aquel que no vio y cree. Ustedes miraron, imagínense, los discípulos miraron a Jesús. Yo creo que usted y yo hubiéramos sido peor que los discípulos, porque ellos por lo menos le siguieron. Pedro estuvo dispuesto a dejar la esposa, a la familia por seguir a Jesús. Hoy no queremos dejar nada por darle tiempo a Jesús y a su obra. Y era su obra. Seguían a Jesús, pero hacían la obra de Dios. Estaban en la preparación de ser discípulos de Cristo. Estuvieron dispuestos, hermano, a dejar su trabajo por seguir a Jesús. Qué tremendo, ¿no? Hoy no queremos dejar una hora de nuestro trabajo para venir a orar o a un estudio. Es triste y lamentable, hermano, la condición de la iglesia actual verdaderamente. Nos cuesta levantarnos una hora para ir a orar de madrugada. Es lamentable, hermanos, la condición de la iglesia. No estoy hablando de misión a nivel general. Véalo, por eso el mensaje de Cristo era tan confrontarte. Nos confrontaba. La palabra nos confronta con amor, hermano. Y se lo digo porque yo era súper apasionado del fútbol. Yo podía dedicarle al fútbol, hermano, 2 partidos con mi esposa ahí mirando el fútbol. Y más si jugaba Cruz Azul y Pumas, porque ella le iba a Pumas. Y yo no conocía a Cristo. Así que imagínese un pecador. Te apuesto algo a que le ganamos a tus Pumas. Ahí está. No conocía a Cristo, hermano.
Imagínense, un pecador hace un montón de cosas, pecados. Pero cuando conoces a Cristo, cuando yo entendí, si yo le podía dedicar 2 horas, 2 partidos por domingo, yo jugar, ¿cómo no dedicarle toda mi vida a Cristo ahora? ¿Cómo no dedicarle 1 hora, media, 3, 4, a lo que Dios quiera? Una vigilia completa toda la noche. Eso no se lo puedo decir, ¿verdad? Porque a veces se molestan con uno. Pero hay gente que se molesta porque es mucha música. Estos no van a parar de cantar y adorar. ¿Y qué? Adórale. En vez de estar criticando, adórale. Métete al río de la adoración y la alabanza. That's it. No apartaste este día. Mire, hay una iglesia, una denominación, y usted sabe porque la Biblia lo enseña. Ellos apartan el sábado, ¿verdad? Pero ellos apartan todo el sábado, hermano. Dejan familia, trabajo, todo el sábado por dedicárselo a Dios. Nosotros nos cuesta 2 horas, hermano. Y si ya se pasó el pastor. Él sabe que yo tengo uno y empezamos a arrancar por allá, a salir. Hermano, espérese, todavía no acabamos. Ya me voy. Irreverencia delante de Dios, hermano, realmente. No tenemos reverencia con Dios. Es lamentable, hermano, pero esa es la condición de la iglesia. Porque la iglesia la estamos llevando a un punto donde no le damos peso a Dios, a las cosas de Dios. Tal vez no nos interese la alabanza y no adoramos. Tal vez no nos interese el mensaje. ¿Qué me va a enseñar el pastor? ¿O qué me va a enseñar fulano de tal? Hoy predicó la pastora. ¿Qué me va a enseñar? Pues Dios te va a hablar. Por eso Dios en su palabra nos enseña que es un Dios de poder. Y Él nos habla, dice en el verso 7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Como ovejitas tenemos que obedecer a Dios, tenemos que estar delante de Él. Dice en el verso que sigue: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masá en el desierto. Y ahí entramos en el punto número 3. Y eso es lo que más nos cuesta a la iglesia de los últimos tiempos. La iglesia de los últimos tiempos obedece a Dios. Nos cuesta obedecer a Dios. Verdaderamente, hermanos. Este pueblo, el pueblo escogido de Dios, le costó. Un pueblo que conocía los milagros de Dios. Y dice la Biblia: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Cuando usted investiga cuándo fue lo que pasó eso, fue en un momento donde el pueblo de Israel había sido sacado de esclavitud. Miraron a ver que se abrió el mar rojo, miraron el maná. En el libro de Hebreos capítulo 3, al final del capítulo 3 y en el capítulo 4, que habla de esta porción, también dan referencia al éxodo de esta palabra. Y ahí lo menciona que Meriba y Masad se le llamó tiempo de provocación, lugar de provocación. Provocaron a Dios. O sea, le dijeron, se le fueron encima a Moisés todo el pueblo: danos agua, estamos sedientos. No aprendieron a confiar en Dios. Estamos sedientos, danos agua. Pero si les acababa de dar maná, del cielo caía el maná. Y no solamente eran como hojuelas de esas de cereal. Ellos tenían ganas de carne, comer carne. Les da codornices, hermano. Usted lea la Biblia y se les da carne ya cocinada, caían las codornices, ya nomás para comérselas. No dice la Biblia que las tenían que cocinar, dice les caía carne del cielo. Wow. Les cayó comida. Dios hizo cada milagro en un proceso del desierto para que ellos aprendieran a confiar y a obedecer a Dios. A obedecer a Dios a través de Moisés. Cuando dice la Biblia que en ese momento tenían sed, mire la necesidad del hombre. La necesidad del hombre provoca desobedecer a Dios.
provoca hacer nuestra propia voluntad. No, Dios dijo por acá, no, allá no hay nada. ¿Yo qué voy a hacer allá? Yo voy a hacer esto. Yo sé cómo hacer las cosas. Pero la Biblia nos da una directriz, nos da una dirección. Es por eso que hoy en la actualidad hay tanta confusión, un espíritu de confusión hay en este planeta, en el pueblo cristiano, porque no leen la Biblia, no meditan la Biblia y no obedecen a Dios, obedecen más al hombre que a Dios. Lamentablemente, hermano, en mi época o mi tiempo que tengo de creyente, hermano, el creyente obedece más al hombre que a Dios mismo. O es que esto es así, uno se queda, really, no lee la Biblia, hermano. El pueblo de Dios está siendo confundido porque no conocen la voluntad de Dios, no conocen la palabra. Necesitamos leer Biblia, hermanos. Tenemos que meditar la palabra. ¿Qué quiere Dios? Y Dios dice en su palabra: cuando oigas mi voz, obedece. No seas como a ellos les dijo de dura cerviz, no seas rebelde como el pueblo de Israel, que yo les daba todo y ahí se enojaron conmigo y me tentaron. Pero mire lo que les dice. Dice: me tentaron en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron, mire, probaron a Dios. ¿Se imagina qué irreverencia? Probar a Dios significa, hermano, si Dios lo acaba de sanar de un milagro sobrenatural, si Dios me acaba de sanar a mí de la diabetes, el año pasado me libró de la diabetes, y todavía yo ahorita ponerme a decirle como pastor: Señor, si eres real, haz que pase esto. ¿Really? Va a decir Dios, si ya te mostré y te sané. Lo tentaron. Eso es tentar a Dios, decirle: Señor, si verdaderamente te eres Dios, haz que salga agua, danos agua. Y Dios: pues te acabo de dar de comer, te abrí el mar rojo, miraste que maté a todos los israelitas por ti. Digo, perdón, a los egipcios. ¿Te imaginas? Y ellos por eso tentaron a Dios. ¿Cómo es tentar a Dios? Cuando usted cree que Dios no puede hacer un milagro, cuando ya hizo un milagro de salvación en usted, cuando Dios ya lo perdonó y lo cambió y lo transformó, cuando Dios nos trajo a este país y nos dio en sobre en abundancia. No existirá Dios, o no será Dios tan grande y maravilloso para hacer cualquier otra cosa. Lo que pasa es que no obedecemos la palabra, no le buscamos. La palabra de Dios es buscar mi reino y mi justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo que necesites que Dios vea que sea bien para ti, te lo va a dar. Dios no te lo va a negar, te lo va a dar porque te ama. Eres su hijo, oveja de su prado. Pero si ve que te vas a perder, no te lo va a dar. No te lo puede dar porque te vas a perder, porque Dios te ama. ¿Tú crees que te va a dar un trabajo de 12 horas y no le dediques tiempo a Dios? Ese no fue Dios, hermano. Y si fue Dios, nos volvemos rebeldes y no le obedecemos. Señor, no le agradecemos, no somos agradecidos. Oramos por un trabajo, nos lo da Dios, y lo primero que hacemos es dejar a Dios, dejar de asistir a la iglesia, de buscar, de leer la Biblia, de orar. Lo abandonamos a Dios. Y Dios dice: me estás tentando. O sea, y luego todavía tenemos: Señor, es que te necesito aquí. Y Dios dice: really, mi hijo, o sea, me has dejado. Me dejaste fuente de agua, a mí me dejaste por irte a buscar a los Baales, como les dijo a los israelitas con Jeremías. Me dejaron a mí fuente de agua, yo les daba todo. Hermano, les dio todo, y en un momento que no pasó ni mucho tiempo, nomás porque Moisés fue al monte, lo dejaron y se hicieron becerros. ¿Cuál es tu becerro de oro? Si Dios te trajo ya acá, ¿te has puesto a pensar que ya te hiciste un becerro de oro y adoras más a tu becerro de oro más que a Dios? ¿Te has puesto a pensar? Ahora el becerro de oro y eso honestamente es la corriente del mundo que nos lleva, y no está mal. Pero hermanos, para todo el tiempo, cuando yo llegué a este país, en aquella época no se hablaba tanto. Hoy, hermanos, es todo. Hoy, desafortunadamente, el internet, a través del internet, nos rigen a las corrientes del mundo. Usted véalo, verdaderamente.
Usted va a YouTube y ahí está todo, cosas buenas. Cómo reparar la llanta de un auto, cómo hacer un buen estofado, cómo hacer una buena comida. Y usted está ahí, pero de repente le avientan algo ahí. Mira, si tú das estos 5 pasos vas a obtener esto y esto. Oye, eso está bueno. Y luego ves otro, oye, si tú te pones esto ya te va a salir pelo como Sansón. y lo hacen. Y tú te quedas como, ¿really? ¿Por qué no doblamos rodillas, Señor? Tú creaste esto. Tú me creaste a mí. Me formaste a mí. Y mi esposa se ríe porque yo veo yo digo, Señor, ten misericordia de mí. No, hermanos, yo sé que hay muchas cosas ciertas, pero no le crea todo el internet. Lo que quieren ganar son likes. Eso es todo. Y con más like que ganen, ¿qué cree? Pues ellos le dan dinero y usted se hace un montón de cosas que ni son ciertas. Créale más a su familia, a su abuelita, a su tía. Su mamá le dice, mira, mijo, tómate esta agua de canela y te va a ayudar. Créale, yo le creo más a mi abuelita, a mi mamá. ¿Qué le voy a creer al internet? No, hombre, inventan un montón. Mire, se me fue la historia. Hay una historia verídica y la persona que lo inventó, él lo dijo. Dijo, yo inventé esto es mentira. Esto fue mentira y ahora todo el mundo lo cree. Pero él lo mandó en el internet y no me acuerdo, me quise acordar, no me acuerdo, pero él lo entrevistaron, le dijo, wow, eres tremendo y esto, y salió y te hiciste viral. Dijo, ¿sabías que yo lo puse y era una mentira? Y todos lo creyeron. Ganó dinero por una mentira. Imagínate hasta dónde está el mundo. Y desafortunadamente el pueblo de Dios ha caído en eso. Y usted se ríe porque es verdad, porque usted va. Es realidad, hermano. Es realidad. En vez de obedecer la palabra de Dios, obedecemos hasta el YouTube, hermano. El YouTube nos confunde. Le cree a un montón de gente. Créale a la Biblia, vaya a la Biblia. Sea como los de Berea, escudriñe la Biblia. O es que aquel pastor evangelista dijo, aquella, no, vaya a la Biblia. Si es real, gloria a Dios. Hay unos que no son reales, porque no son ni pastor, no tienen iglesia, pero están hablando un montón de cosas ahí nomás con una pantalla atrás y eso es todo. Y confunden al pueblo de Dios. Pero confunden a aquel que no está obedeciendo la palabra, que no lee la Biblia. Dice la palabra de Dios en el verso 8. Mire lo que dice en el verso 8. Si oyeres hoy la voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. No lo endurezcáis. Hermano, cuando yo leí esa palabra, la iglesia de hoy que no obedece es porque acuérdese, Jesús enseñó la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador hay tipo de tierra, tipo de creyentes en la iglesia, en cada iglesia. Usted póngase en la que quiera, porque todos cabemos ahí, ¿ok? Está el que es tierra dura. Se siembra la semilla, usted siembra en una tierra dura que no prepara la tierra, la semilla no va a germinar. Va a venir el pajarito, se la va a comer y se va a decir, gracias, me llegó comida de gratis. Se la va a comer, véalo y verá. Pero está aquella tierra, aquel creyente que es una tierra que todavía tiene muchas piedras, muchas dudas, muchas cosas, muchos problemas. Está luchando, está batallando. Y dice la Biblia que se siembra esa semilla, pero como tiene muchas piedras todavía, no tiene mucha profundidad, esa germina bien rápido. Es aquel cristiano que sale gozoso, gloria a Dios, Dios me habló, pero al segundo día ya está desanimado. No tiene profundidad, no fructificó la palabra, no dio fruto la palabra. Pero está la tierra, el creyente que tiene un montón de espinos. Los espinos son los afanes de este mundo. Hay tanto afán de este mundo, un montón de afanes. Cuando se siembra la semilla, dice la Biblia que los afanes ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. Es decir, que tú escuchas la palabra, el mensaje de Dios, sales por esas puertas, el afán de salir corriendo porque tengo hambre, ir a los chinos, ya te robó la comida. Y tu esposa quiere ir a, no sé, a Olive Garden, ya te enojaste, ya se enojó. No hubo fruto. El afán de poder ir y correr y correr. El afán a los placeres del mundo.
Los afanes de este mundo, hermano, han hecho que el pueblo cristiano no sea un pueblo, hermano, que sea, ay, se me va la palabra, que maneje bien las finanzas. Mayordomo, esa es la palabra, hermano. No es buen mayordomo. Los afanes de este mundo, el afán por tener, comprar y compulsivo, y no es buen mayordomo. Y todo el tiempo está en la línea: Señor, es que necesito que me ayudes, me proveas. Y el Señor, otra vez, pues ya te di y quieres más. Ese tipo de creyentes estaban como el pastor que cuando no era cristiano, hermano, hermano, apenas iba a empezar esta semana, yo ya la debía. Imagine qué afanes tenía yo antes de ser creyente. Antes, hermano, que empezara a trabajar mi semana, yo ya debía el cheque. Todavía ni trabajaba, ya lo debía. Ya me lo había gastado. Había encontrado a alguien que me prestaba. Yo decía, santo. Y el de mi esposa también, para que mire cómo era el pastor. Lo bueno que Dios ya me perdonó y me cambió. Como dicen los deportes, ahora sí ando chavos. Ahora sí ya estoy aprendiendo a ser buen mayordomo. Pero cuando aprendemos a obedecer la palabra, hermano, cuando no endurecemos nuestro corazón, somos esa tierra fértil, esa tierra donde se siembra la semilla, hermano. Hermano, aquel que endurece su corazón no se hace fructífera. Por eso usted vea un montón de creyentes que nunca cambian, siempre con lo mismo, batallan con lo mismo. ¿Por qué? Porque no son tierra fértil, no se han permitido que el Espíritu Santo are su corazón y no hay fruto. No hay fruto. No los ve que nunca cambian. Le pueden echar la culpa al pastor, que se la echan. A la iglesia, se la echan. A Dios también. Pero la culpa es de ellos mismos, porque no se han disciplinado a obedecer la palabra. No se han disciplinado a orar y leer la Biblia y decir: Señor, hoy me niego a los placeres de este mundo. Hoy me niego a lo que el mundo me ofrece. Ayúdame solamente, pero hoy me niego. Hoy voy a vivir como si fuera mi último día. Y hoy no compro esto, no hago esto, no hago aquello. Hoy, un día a la vez, hermano. Viva y obedezca a Dios un día a la vez. Y así no vamos a endurecer nuestro corazón. Ahora, ¿qué sucede entonces, para terminar? ¿Qué sucede cuando una iglesia, la iglesia de los últimos tiempos, no se convierte en, no adora, no confía en Dios y no obedece a Dios? Ponme la conclusión, por favor. Dice el Salmo 95:11: y lo lamentable y lo triste. Hay consecuencias, hermano. Pero es que Dios es bueno. No, Dios es bueno, pero tus decisiones van a tener consecuencias. Dice la Biblia en el verso número 11, ¿verdad? Y voy a leer de 40 años. Cuando dice me probaron, y en el 10, 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. No conocen el camino de Dios. Siempre se están preguntando: ¿y cuál es la voluntad de Dios para mí? Y yo, ¿really? ¿No conocen los caminos de Dios, hermano? ¿No conoce lo que Dios quiere para ti? Yo sé lo que Dios quiere para mi vida. Él me creó para hacer alabanza de su gloria, para obedecer sus mandamientos, hacer su obra a la que Él me llamó, vivir en santidad, en integridad. No soy perfecto, pero busco obedecer a Dios a lo más que pueda. Me voy a equivocar un montón de veces, me he equivocado. Me he caído un montón de veces, hermano, pero no me quedo tirado. Me levanto, agarro la mano de Cristo. Gracias porque me sacaste de estas aguas. Tómese la mano de Cristo. Y dice la Biblia, las consecuencias por no, dice: por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Esas son las consecuencias de como iglesia hoy no somos verdaderos adoradores, no adoramos, no aprendemos a confiar en Dios, no damos testimonio de que confiamos en Él y no obedecemos su palabra. Hermano, olvídese que usted va a entrar al reposo de Dios. Si a estos no los dejó entrar a la tierra prometida, lea la Biblia, el Éxodo. Todos se murieron en el desierto porque no aprendieron a adorar, a confiar y obedecieron a Dios. Se murieron todos en el desierto sin creer ni confiar en Dios. Dios era malo, no, le dio la oportunidad, como una la da ahorita, de creer y confiar en Dios, de alcanzar la vida eterna. Pero está en nuestra mano derecha hacer el bien y en nuestra izquierda hacer lo del mundo. ¿Qué va a decidir usted o yo? Y Dios no lo pone aquí. ¿Quieres entrar a mi reposo? Solamente vuélvete un adorador en espíritu y en verdad. Aprende a confiar en mí. Yo te voy a cuidar. Soy tu buen pastor.
pero obedece mi palabra. Y si eres fiel hasta la muerte, hasta el final, hay una corona de vida para ti.